En este ejercicio tenemos una circunferencia en el segundo cuadrante que es tangente a los ejes X y a este segmento de recta AB. Se sabe que el radio de la circunferencia es 3 y la pendiente del segmento es 3/4. Con esa información hay que hallar la ecuación del segmento AB. Entonces, como estamos trabajando con rectas, como de costumbre, lo que tenemos que hacer es decidir primero cuál de las ecuaciones de la recta vamos a usar. Las voy a anotar aquí a modo de recordatorio. Tenemos la ecuación punto pendiente, la ecuación punto punto, la ecuación pendiente ordenada en el origen, la ecuación simétrica y la general. Bien, casi por costumbre solemos descartar esta porque es una ecuación que realmente no es tan útil solamente cuando calculamos la distancia de un punto a una recta. Pero no es muy útil esta ecuación, así que como les digo, casi por costumbre la descartamos. De las ecuaciones que quedan hay que decidir cuál es la más conveniente. Y pues tomando en cuenta que conocemos la pendiente, conocemos eso, vale la pena descartar esta ecuación y esta otra porque ninguna de ellas trata con la pendiente, entonces no me permiten usar directamente este dato. De las ecuaciones que han quedado, la más conveniente es esta. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que esta ecuación, la punto pendiente, tiene 3 parámetros, m y las coordenadas del punto. Entonces conocemos la pendiente y quedan 2 parámetros por despejar. En cambio acá los parámetros son la pendiente y la ordenada en el origen, de donde conocemos 1 y nos queda 1 por despejar. Evidentemente despejar un parámetro es más fácil que 2, así que aunque esta resulta útil, la vamos a descartar por ser ligeramente más complicada que esta. Y nos vamos a quedar con esa ecuación y vamos a trabajar con esa. Entonces voy a borrar las demás. Y vamos a decir lo siguiente, como de costumbre empezamos el ejercicio indicando cuál es la ecuación. Entonces sea y igual a, como ya conozco m, reemplazaré eso nomás ya, es 3/4. 3/4 por x más b, que b no conozco, es lo que quiero despejar, la recta buscada. Entonces lo que queremos hacer es despejar b. Cuando despejemos b, tenemos la ecuación que estábamos necesitando. ¿Cómo vamos a despejar b? Vamos a usar la propiedad que conocemos. La distancia del centro de una recta, de una circunferencia a la recta tangente es igual al radio. Es decir, esto de acá. Aquí está el centro, digamos. Esta distancia tiene que ser exactamente igual al radio. ¿Sí? Entonces vamos a usar eso. Eso es la distancia del centro a la recta tangente es igual a la distancia de un punto a una recta. Sabemos que para aplicar esta fórmula necesitamos la ecuación general de la recta, pero no tenemos la ecuación general porque hemos usado la ecuación pendiente ordenada en el origen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reescribir esto en la forma general. Ahora, eso no es difícil porque no nos olvidemos que la forma general se caracteriza por un igual a 0, así que basta con que agarre esto y lo traiga a restar a este lado. Reescribiendo, tenemos 3/4 x, viene y a este lado, menos y más b, igual a 0. Y esta es la ecuación general de mi segmento AB. Y yo voy a trabajar con esto. Otra cosa que voy a necesitar son las coordenadas del centro de esta circunferencia. Y eso podemos determinarlo con la misma propiedad. La distancia del centro a cualquier recta tangente es igual al radio. En particular, la distancia del centro a el eje X, que es tangente a la recta, y la distancia del centro al eje Y, que es tangente a la recta, todos estos son iguales al radio, igual que este. ¿Sí? Todas estas rectas son tangentes, así que todas estas distancias son el radio. Y da la casualidad que conocemos el radio. Es 3, así que esto vale 3, esto vale 3 y esto vale 3.
y ese es el centro. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con las ecuaciones del centro, con las coordenadas del centro, perdón? Las coordenadas del centro están acá, h, k. Entonces resulta que esto siendo 3, porque esto es un cuadrado, igual que esto siendo 3, me dan las coordenadas del centro. Aquí estoy en el origen y tengo que retroceder 3 unidades para alcanzar h, de manera que h vale 3, negativo, porque estoy en el lado negativo del eje x. En cambio, k, aquí estoy en 0, en el origen tengo que subir 3 unidades para alcanzar k, por lo tanto k vale 3 positivo en el eje y, ¿no? Entonces voy a anotar eso. Ahora pueden observar que el gráfico no es tan bueno porque aquí me dice menos 2. Obviamente esto no podría ser menos 3 si esto es menos 2 o viceversa. Pero bueno, vamos a seguir los datos del problema y no tanto el gráfico, ¿no? Entonces vemos que las coordenadas de nuestro centro son menos 3 en x, 3 en y. Luego aplicamos finalmente la fórmula que queríamos. La distancia del centro al segmento AB es igual a 3. No nos olvidemos, tenemos que agarrar la ecuación general de la recta y en lugar de x y de y reemplazar las coordenadas del centro. Eso lo colocamos en un valor absoluto y finalmente aplicamos una especie de Pitágoras a las constantes de x y de y. Entonces tengo 3 cuartos al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Y esto tiene que ser igual al radio, que es 3. Y esta es la ecuación que nos va a permitir despejar b. ¿Sí? Tenemos una ecuación con una sola incógnita. Entonces simplificamos lo más que podemos. Aquí vamos a tener menos 9 cuartos menos 3, que va a ser menos 12 menos 21 cuartos más b en valor absoluto. Sobre, y aquí voy a tener 9 sobre 16 más menos 1 al cuadrado. 9 sobre 16 más 1 es 25 sobre 16, cuya raíz cuadrada es 5 cuartos. Voy a aprovechar de traer este 5 cuartos acá arriba y voy a tener que menos 21 cuartos más b es igual, cuando esto viene a multiplicar, 15 cuartos. Y bien, lo que tenemos aquí es un valor absoluto igual a un número. Valor absoluto, el número. Eso da dos posibilidades. O ambos son iguales o tenemos este cambio de signos, ¿no? Entonces voy a resolver de esa manera. O ambos son iguales, desapareciendo el valor absoluto, o lo mismo, pero con un cambio de signo. Ahora, el cambio de signo puede ocurrir en cualquiera de los dos, o le cambio el signo a este, o le cambio el signo a este. La costumbre es cambiarle el signo a lo que no tiene valor absoluto, como está acá, ¿no? Entonces desaparece el valor absoluto, pero este cambia de signo. Y de aquí finalmente podemos despejar b. Va a venir este 21 cuartos a sumar, voy a tener 36 cuartos y eso es 9. Acá lo mismo, voy a agarrar este 21 cuartos, va a venir aquí a sumar y voy a tener 6 cuartos, que es lo mismo que 3 medios. Y eso me da dos rectas. Por lo tanto, aquí y igual a, mi ecuación era 3 cuartos x más b. 3 cuartos x más b. 3 cuartos x más b. Bien, ¿por qué tenemos dos posibles soluciones, dos rectas? Porque hay dos soluciones. Aquí tenemos una segunda recta. Y no se ve muy bien, pero tenemos una recta que tiene la misma pendiente, es tangente a la circunferencia. Pero bueno, no es muy importante eso, no lo teníamos en el gráfico y con eso hemos terminado el ejercicio.